Buenos días, estamos empezando este webinario. Espero que estén conectados en este canal y no en el del fútbol. Pero si están en el del fútbol, pues que gane su equipo favorito y lo puedan ver después. Este intercambio de ideas que vamos a tener, ustedes pueden escribir sus ideas, sus dudas, sus comentarios. Va a durar 1 hora y tiene como propósito el día de hoy hablar sobre las interacciones en el aula como base de las prácticas exitosas. Entonces, vamos a abrir un poco de boca, ¿no? Todos los que somos docentes de preescolar y de primaria y de secundaria, en este caso preescolar y secundaria, sabemos que el clima y el ambiente que se forma en la clase incide en el tipo de aprendizajes que nuestros alumnos van a adquirir. Nosotros podemos propiciar un clima de trabajo favorecedor o permitimos o generamos a veces un clima de trabajo que hace difícil que los alumnos se concentren en lo verdaderamente importante. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunas ideas y al final vamos a ver 2 prácticas que son buenas prácticas que nos van a permitir hablar de esta parte y generar algunas buenas estrategias que nos permitan en el aula trabajar con buenos ambientes de aprendizaje. Entonces, vamos a iniciar diciendo lo siguiente, que todos conocemos que el lenguaje tiene una importancia innegable, ¿no? El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano y nos permite expresarnos, comprender a los demás y dependiendo de cómo lo utilicemos y cómo lo vamos construyendo, nosotros podemos interpretar el mundo en el que estamos inmersos. Entonces, cada uno de nosotros, a partir de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, vamos interpretando este mundo a través del lenguaje. Recordemos entonces que las experiencias que nosotros tenemos como adultos formados ya profesionalmente no serán las mismas que tengan nuestros alumnos. Y las maestras de preescolar en general lo tienen muy claro porque es evidente, lo pueden ver en el desarrollo incipiente en algunas áreas del lenguaje, pero a los maestros de secundaria, a veces inclusive por el tamaño de nuestros alumnos, nos es un poco complicado ver que pueden tener nuestra misma altura, pero no tienen las mismas experiencias que tenemos nosotros y que para poder hacer esta adquisición de aprendizajes requerimos de buenas experiencias. Entonces, mucho se ha hablado del lenguaje, se han hecho muchas investigaciones, hay diversos autores y yo me voy a referir a Vygotsky. Este ruso Lev Vygotsky nos hablaba del papel fundamental en el desarrollo, ¿no? Esta teoría nos habla de que a través de la interacción social se adquiere el conocimiento. Entonces, el conocimiento tiene que ser socializado. Por eso nosotros todo el tiempo hablamos con los demás. A veces rebotamos ideas, aun cuando el otro no tenga áreas de expertise como la nuestra, pero necesitamos socializar. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento y eso nos va a permitir formas cada vez de pensamiento más complejo. Entonces, el lenguaje es la vía por la cual, y el lenguaje en general, de la manera más amplia, es la manera por la cual nosotros vamos a adquirir conocimiento y vamos a adquirir procesos de pensamiento más complejos. Este primer elemento importante ya nos sitúa en cuál debe ser el clima de trabajo de un aula. Si yo necesito socializar el conocimiento para adquirirlo y luego para elevar mis procesos de pensamiento, lo que vamos a hacer cuando abrimos una clase es generar un espacio en donde los alumnos puedan intercambiar ideas entre ellos y con nosotros. Si yo en el salón no permito este intercambio de ideas porque me parece que se hace mucho ruido o porque me parece que pierden la concentración, lo que estoy impidiendo es esta socialización que finalmente va a terminar en conocimiento. Cuando yo le tengo que explicar algo a alguien y que ese alguien no lo ha entendido, como decía Einstein, un conocimiento se puede dar por aprendido cuando yo se lo puedo explicar a mi abuelita, porque ella no sabe nada de lo que yo le estoy hablando. Entonces, cuando armo este proceso de explicación, de esta argumentación, estoy haciendo procesos de alto nivel de pensamiento. Y eso me va a permitir que yo sea capaz de lograr comunicarme con mis alumnos de manera más eficiente, pero también permitirles que procesen la información y que logren el aprendizaje.
Cuando nosotros hacemos uso apropiado del lenguaje, nosotros como docentes y los alumnos como estudiantes, como partes de esta clase importantísima, recuerden que los participantes son ellos, vamos a tener que hacer una manera de utilizar las palabras que cambien sus percepciones. Si yo tengo una formación determinada y uso un lenguaje determinado, voy a tener una percepción sobre el mundo distinta de quien use otro lenguaje y tenga otra percepción determinada. Entonces, bueno, pues saludo a todos los que se están conectando ahorita, que están escribiendo hola, buenos días, yo los saludo. Y vamos entonces a empezar a hablar sobre, por ejemplo, la plena conciencia. Y estas son como preguntas de reflexión para ustedes, que no solo yo me he hecho, sino se han hecho los investigadores. ¿Qué será tener una plena conciencia cuando organizo mi clase? Pues estar en plena conciencia es que yo esté consciente de cómo me siento, lo que hago y que puede influenciar estos elementos en el aprendizaje y el desarrollo de mis alumnos. Entonces, cuando tengo plena conciencia, y es difícil porque los maestros entramos corriendo a las sesiones y lo que observamos es lo primero que tratamos de controlar. Muchas veces lo que observamos es el ambiente, cómo se están relacionando entre ellos, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la primera acción que nosotros tomamos a veces es tratar de poner orden en la clase, porque pensamos que esto es lo que va a ayudar al aprendizaje. Y es verdad. Pero si nosotros no desahogamos estas inquietudes de los alumnos, estos deseos, estas necesidades, no conocemos sus expectativas, lo que estamos haciendo es no permitir que nuestras acciones favorezcan el aprendizaje. Por lo tanto, lo que estoy tratando de comunicar es que nosotros tenemos que tener plena conciencia del ambiente y de las interacciones que se dan en el aula. Cuando nosotros llegamos, a veces ellos ya están dentro o están en el patio y van a entrar. Ellos ya tienen una dinámica que han construido, que han generado, tienen relaciones. Pero ahora vamos a iniciar un ciclo escolar nuevo y tengo la oportunidad de establecer elementos que me permitan el manejo de la conciencia plena sobre lo que está ocurriendo en mi clase, sin olvidar que yo soy el docente que va a dirigir. Y voy a poner un ejemplo con una analogía que a mí me gusta mucho hacer. Los hospitales. Imagínense que el doctor que va a una operación, está iniciando la operación, pero su paciente tiene mucho dolor, entonces apenas lo van a anestesiar y él tiene mucho dolor. Y a lo mejor estamos hablando de algo más sencillo que puede ser un dentista, ¿no? Y nos tiene que sacar una muela. Si el dentista pierde la plena conciencia y deja de enfocarse en lo que siente, en cómo lo tiene que resolver y en sus saberes profesionales, y se enfoca en que este señor o esta señora que está gritando ahí del dolor como loca y grita, patea, se quiere ir y no le gusta, entonces él pierde la conciencia y entonces puede cometer un error que puede ser muy serio. Y entonces nosotros diríamos, pues yo no me dejaré operar por un doctor que entra en la crisis del paciente y a lo mejor me empieza a regañar porque me estoy sintiendo muy mal. Pues esto es lo que nos pasa en las aulas. Debemos nosotros de tener plena conciencia de que las dinámicas y lo que ocurre ahí, mucho de ello les pertenece a los alumnos. Y nosotros somos estos mediadores que controlan, que organizan, que estructuran, de manera tal que cada vez se den mejores intervenciones, mejores relaciones y mejores prácticas. Entonces, lo que vemos no es lo que vamos a ver siempre, y se los comento mucho y queda muy claro en preescolar. Cuando un niño empieza a gatear, no es que va a gatear el resto de su vida, no lo vamos a ver gateando a los 20 años. Cuando un niño empieza a hablar, no es que va a hablar así el resto de su vida y va a seguir hablando así cuando tenga 15 años. Pues lo mismo ocurre con los alumnos en los diferentes niveles. Es una manera clara y precisa de mantener nosotros esta idea del profesional que sabe que esto es temporal y que como dice todo lo que tiene que ver con meditación, esto pasará, es temporal, y que los alumnos tienen posibilidades de ser mejores a partir de esquemas y de modelos. Pero ¿quién se los va a dar? Un maestro que mantenga la conciencia plena
de su ser, ¿no? De su ser docente, de su tarea docente. Jacqueline aquí dice que es muy cierto mantener nuestra conciencia docente, y esto creo que son de las cosas que nosotros perdemos. Hemos estado en los cursos presenciales durante 2 semanas y muchas de las quejas es todos los requerimientos que nos hacen a los maestros. Ser maestro es muy cansado. O sea, ser maestro es una tarea que solo la puede entender el que ha estado ahí frente a la energía de ida y vuelta de muchísimas personas. Entonces, si nosotros no nos mantenemos enfocados en esta conciencia plena, en el aquí y en el ahora y en hacia dónde vamos, lo que nos va a acabar pasando es que eso nos va a nublar la vista y vamos a acabar pensando que eso es más importante que la enseñanza puntual. El día de ayer alguien me comentaba sobre las evaluaciones y toda esta discusión que se genera alrededor de ellas, y me decía, pues es que tengo que pasar a los alumnos, porque si no, ya saben ustedes esta historia, y no voy a abrir polémica, porque estamos en veda electoral, entonces no voy a hablar de política educativa, sino que lo que nosotros estamos pensando es que eso limita nuestras acciones de enseñanza-aprendizaje. Pero en realidad, si tuviéramos conciencia plena, sabríamos que estos son elementos y requisitos que son circunstanciales y que circunscriben, que están alrededor de lo que es en esencia mi tarea docente, ¿no? Nosotros como docentes tenemos tareas a veces ni siquiera reconocidas, solo las sabemos porque nosotros estamos adentro del salón. Y estas tareas son importantísimas. Y una de estas tareas a la que voy a hacer referencia hoy es la parte del vínculo. Cuando yo genero esta conciencia plena y reflexiono acerca de que debe haber un vínculo afectivo entre mis alumnos y yo, y esto no estamos hablando de quién me cae bien y quién me cae mal, estos vínculos naturales que se dan porque compartimos ideas o estructuras o conocimientos o maneras de ser, sino realmente un vínculo con todos los alumnos. Cuando yo genero estos vínculos, me permiten hacer que mis alumnos aprendan. Entonces, uno de los elementos que se ha estudiado que tienen más impacto en el aprendizaje es el vínculo del adulto responsable, que puede ser el docente desde preescolar, pero de cualquier asignatura en secundaria. El vínculo que se establece con este adulto me va a permitir que yo pueda hacer aprendizajes que no podría hacer de otra manera. El vínculo es la relación afectiva, el lazo afectivo que establece una persona entre él y otra persona, en este caso el docente responsable del grupo. Entonces, cuando yo empiezo a establecer estos vínculos con ellos, hay una conexión emocional que va a permitir que ellos hagan esfuerzos que de otra manera no harían. Y si pues lo hemos pensado, pensemos por qué alguien querría subir al Everest, con todo lo que eso implica, porque alguien quiere caminar o correr un maratón, o sea, en caminata, por ejemplo, o correr un maratón, o hacer una prueba olímpica. No solo es porque obtienen reconocimientos, no siempre lo logran, es porque hay un vínculo afectivo que nos motiva y que nos lleva a hacer esfuerzos que para lo que normalmente no estamos preparados. Yo voy a poner como ejemplo, ¿no? Una experiencia personal. Hace muchos años trabajé con niños en situación de calle y estos niños no tenían ningún compromiso con nada, ni con la escuela, ni con la sociedad, ni con nada. Cuando nos prestaron el salón en una escuela, la directora les decía que esto era para el futuro y ellos estaban seguros de que eso no iba a ocurrir porque ellos ya habían pasado varios años, estaban desfasados en cuanto a las edades que correspondían a sus niveles, y ya sabían que esto para el futuro era muy limitado y era muy discutible. Entonces, ¿qué puede mantener a un alumno en esta constante lucha de no estar escolarizado y de pronto escolarizarse? Mis alumnos eran de una comunidad mazahua, que estaba aquí en la Ciudad de México y que trabajaban en mercados o en la Merced. ¿Qué puede hacer que estos niños quieran dejar esto y esforzarse por aprenderse algo que es tan lejano a ellos? Por ejemplo, con geografía o con historia. Pues el vínculo. El vínculo es lo que les da la confianza. El vínculo con un docente que les abra posibilidades de que el futuro será mejor. Y entonces estos vínculos que se van desarrollando
me van a decir, bueno, todo esto que tiene que ver con el lenguaje, me van permitiendo el desarrollo apropiado del lenguaje. O sea, estos vínculos se van a generar a partir del lenguaje, del lenguaje que nosotros vamos a manejar a partir de nuestras conductas docentes. El ambiente que yo genero en el aula, y nosotros tenemos un lenguaje verbal y un no verbal, ¿no? Los primeros años de vida, se dice que el 80, pero es casi el 90 y tantos % del lenguaje es no verbal. Nuestros niños perciben nuestra manera de ser y nuestro humor, inclusive, nuestra actitud y nuestras emociones. Cuando va transcurriendo el tiempo, y dos niveles que se parecen mucho es preescolar y secundaria, por las fases por las que están pasando los alumnos, vuelve a ocurrir que estamos otra vez generando en ellos emociones a partir de las nuestras. Nuestras emociones van a llevar a nuestros alumnos a ciertos puntos que nosotros queremos. Por ejemplo, el miedo, porque sabemos en neurociencias que el miedo imposibilita el aprendizaje porque me manda directamente al cerebro reptiliano, como tres categorías, ¿no? McClelland divide en tres. Tenemos el reptiliano, el mamífero y el cerebro racional o humano. Pues el miedo me manda al cerebro reptiliano y ahí yo ya no puedo pensar en nada, solo puedo pensar en defenderme, en huir o atacar. Y el miedo puede darse no solo porque me siento amenazado con algo real, me están asaltando, o porque yo tengo miedo de que me pregunte o de que me diga. Aquí me dice Tere Arriaga, que este punto podría confundirse con un maestro buena onda, pero barco. Y yo creo que lo que estamos diciendo es que el maestro es consciente. Yo creo que lo que menos he tendido en mi vida, al contrario, he tenido que trabajarlo, lo que menos he sido barco, ¿no? Soy muy exigente como docente. Pero lo que trato de hacer en conciencia, porque naturalmente no me salía, lo que trato de hacer en conciencia es que yo me pueda acercar al otro desde el lugar de decirle que yo creo que él puede, como decía yo, de este ambiente que genera un grado de motivación tal que les permita la interacción, que les permita el aprendizaje. Entonces, si nosotros estamos tratando de comunicarnos desde un lugar afectivo, no de abrazos, y en preescolar sí, pero en secundaria no, sino desde la aceptación del otro, desde el reconocimiento del otro con sus potenciales, con sus debilidades y con sus actitudes. Esto me va a permitir que haya una relación afectiva positiva. Yo muchas veces he observado, permiso, voy a tomar agua, que los docentes a veces favorecemos, cuando yo veo observaciones de clase, a veces favorecemos inclusive que los alumnos tengan elementos para maltratar a otros, porque en voz alta y enfrente de todos decimos, a ver, ya otra vez estás platicando, eres el que siempre llegas tarde, ¿no? Me tocó, y esto no tiene que ver con sus niveles, me tocó hacer unas observaciones en una universidad, los alumnos adultos, prácticamente jóvenes adultos, llegaban y el docente decía, ¡qué milagro! Entonces, estamos mandando una carga afectiva muy complicada porque el alumno tiene que lidiar con sus propias problemáticas, no solo con su aprendizaje, no solo tenía que aprender economía o finanzas, sino además tenía que lidiar con la imagen que él tenía que reforzar o que mejorar respecto con el docente. Y ustedes me van a decir, pero es que el que no iba era él era el que estaba. Sí, pero el profesional no es él, el profesional es el docente. Entonces, si regresáramos esto y lo comparáramos con la medicina, sabríamos que cuando nosotros llegamos al médico y nos sentimos en nuestro peor momento porque vamos por un asunto de salud, no es que vamos a un spa, nosotros entonces, cuando encontramos un grado de motivación que nos permite la interacción positiva, que el doctor se vincula con nosotros, no necesariamente abrazándonos, sino dándonos buenos consejos, escuchándonos, orientándonos, a pesar de que nosotros a veces no hagamos lo que debemos, entonces nosotros nos sentimos seguros y la seguridad nos permite manejar
niveles mucho más altos de pensamiento y arriesgarnos mucho más en esto del área del lenguaje. ¿Sí? Entonces nos vamos a arriesgar más. Una de las áreas que más se afecta cuando los niños tienen problemas familiares, por ejemplo, haciendo terapias, es el área del lenguaje. Cuando los niños tienen problemas de lenguaje, a veces uno escarba poquito y descubre que en realidad hay problemas en la familia. ¿Por qué? Pues por lo que hemos estado diciendo, porque el lenguaje tiene relación clara con la comunicación con el otro. Entonces, cuando yo tengo problemas familiares y tengo problemas de interrelación en la familia, pues seguramente no voy a poder comunicarme adecuadamente o ni siquiera sé cómo comunicarme adecuadamente, ¿no? El otro día estaba yo esperando en una sala para entrar a una sala de cine, una salita que había, y llegó una familia, fíjense, el mejor de los escenarios, llevaban a los niños al cine. Bueno, la mamá los regañó desde que llegaron hasta que entraron a la sala de cine. Yo me paré y me fui porque me cuesta mucho trabajo no meterme. Entonces les está diciendo, ya, deja eso, pues qué, no sé qué, los regañó. Finalmente acabaron viendo una película que no era para niños, pero la mamá los trataba mal todo el tiempo. Entonces yo decía, si esta es su cara social, donde ella sabe que todos la estamos viendo, imagínense cuál será su cara al interior en confianza. Y este niño, estos dos, porque uno era como de primero, segundo de primaria, y el otro era como de secundaria, estos dos niños van a nuestros salones. Y entonces no tienen modelos positivos de relacionarse y de manejar el lenguaje. Entonces solo lo van a poder hacer a partir de ¿qué? De una relación afectiva positiva con un docente abierto. Por aquí Patricia nos dice ejercicios de respiración, dibujar, observar nuestras mismas emociones. Eso nos permite salirnos de creer que todo lo que ocurre en el salón es para nosotros. Yo les digo mucho a los maestros, los alumnos no se levantan diciendo, ay, hoy voy a molestar a la de español, o los niños de preescolar no se levantan diciendo, hoy le voy a dar una lata que no va a poder conmigo la docente, ¿no? La maestra, como les dicen los niños. Ellos no se levantan diciendo eso. En preescolar se levantan contentos y les propusimos que al día siguiente va a haber una actividad que les va a gustar y van contentos. Y en secundaria, bueno, en cuanto a ir a la escuela, las dinámicas familiares son otra cosa. Y en secundaria no se levantan diciendo voy a molestar a la maestra que a ver qué la puedo hacer repelar. Si lo que hacen es decir, español, ni me acordaba, y se regresan por la mochila y salen corriendo. Entonces tenemos que pensar que no todo lo que hacen es provocarnos. No olvidemos que nosotros estamos tomando en este punto de las interacciones representaciones de papeles que no nos corresponden. En muchísimos casos los alumnos hacen transferencia hacia nosotros de sus padres. Entonces tenemos que aprender que ese punto no va en contra mía, no va para mí. Está en mi buzón, pero la carta va a otro destinatario. Entonces, si yo me vuelvo un adulto que escucha, y estos se llaman adultos disponibles. Y esto en bebés, hay toda una teoría, pero para mí sigue permeando para todos los niveles. Adultos disponibles emocional y físicamente. Porque este momento en la sociedad, por todo lo que ocurre y por cómo vivimos y lo que hacemos y nuestras prisas y nuestra tecnología inclusive, nos ha separado de ser adultos disponibles. Y entonces necesitamos estar ahí para ellos, para escuchar, para no juzgar todo lo que nos dicen. A veces no quieren que les demos una respuesta, a veces lo que quieren es que los escuchemos y lo que quieren es que les preguntemos. Y todo esto que estoy hablando tiene relación con el lenguaje. El lenguaje no solo se va a aprender de manera formal y sistemática cuando doy mis clases de español, sino que el lenguaje es medio y también es fin. Entonces, cuando yo estoy haciendo otro tratamiento con mis alumnos, cuando yo estoy hablando con ellos como personas a las cuales respeto, les estoy enseñando unas maneras de hacer que tienen que ver con el lenguaje, pero no de manera formal. Entonces, nosotros necesitaríamos ser adultos disponibles, atentos a sus necesidades, pero ojo, no estoy diciendo complacerlos, sino
generarles ideas, ¿no? De escuchar, de que son escuchados, de que son importantes, de que lo que dicen le importa a alguien y de que podemos sostener emocionalmente a alguien con solo escucharlo. Y todos los que hemos tenido un problema, sabemos que cuando se lo contamos a alguien, nuestra carga baja. Y no quiere decir que ese alguien nos lo puede resolver, pero al contarlo, nosotros podemos ser capaces de poder entender al otro, de escucharlo, de estar cercano, y entonces él se va a sentir valiente, con fuerza y con motivación para resistir lo que le toque. Y a los alumnos lo que les toca es aprender asignaturas, pasar exámenes y relacionarse de manera efectiva con sus compañeros, que no es una cosa menor, ¿eh? Imagínense que los niños de preescolar, cuando entran al preescolar, muchos de ellos por primera vez serán separados de su familia y se van a enfrentar con un grupo de personas que tienen maneras de hacer, maneras de hablar, cultura distinta y modos de hacer. Y ellos ya habían aprendido durante 3 años cómo hacerlo para que funcionara, y de pronto ya esas reglas no funcionan. Los alumnos de secundaria, en primero de secundaria, ya tenían 6 años dominado cómo se hacía, qué papel jugaban, cómo interrelacionarse. Cuando entran a la secundaria, tienen que aprender nuevas maneras, porque las dinámicas que se establecen son distintas. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que tenemos que ser disponibles en el sentido de la escucha. No les vamos a poder resolver muchas veces sus problemáticas, y tampoco estoy diciendo que digamos, mira, pues no aprendas nada, porque pues entiendo, pobrecito, que no, por ejemplo, en mi caso con los niños en situación de calle, que como no comiste, ¿no? Tuve en terapia a un niño que tenía problemas hepáticos que inclusive le iban a trasplantar el hígado, pero tenía que aprender. Tenía uno que tenía un tumor en el cerebelo, pero tenía que aprender. La diferencia es que a ellos les iba a costar muchísimo más trabajo que a otros, pero en la parte de la motivación y de la confianza, ellos son capaces de hacer estos esfuerzos. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar, y esta va a ser una de las conclusiones del día de hoy, en lo que los niños sí pueden hacer. Dejar de mirar, esto es muy cultural, dejar de mirar lo que no hacen. Hacen un esfuerzo enorme, me entregan un trabajo, a lo mejor para mí no está con los niveles que yo quiero, pero es un buen trabajo para ellos, y yo siempre me fijo en, pero esta palabra no va con S, va con Z. Entonces, céntrense primero en lo positivo y luego céntrense en lo que faltó. Yo les decía que los que hemos trabajado en el mundo editorial, sabemos que a veces los autores de los libros, en mi caso eran libros de texto, los autores de los libros nos entregan los originales para que el editor los vuelva a hacer. Pero, ¿qué tenemos que hacer para motivar a ese autor para que escriba? Pues decirle que va muy bien, que las ideas son muy buenas, pero que pues que le corrija estas 3 cosas que le faltan. Entonces, si eso ocurre en la vida profesional, ¿por qué esperamos que no ocurra en las aulas cuando los alumnos tienen muchísimas menos experiencias? Entonces, si yo, como decía por ahí, no sé si ya no lo veo, pero por ahí decía uno de nuestros participantes, si yo respiro, si yo me relajo, si yo me concentro, si entro conscientemente al aula, voy a poder manejar el lenguaje. Inclusive voy a poder observar de mejor manera las interacciones que se dan entre ellos para intervenir. Entonces, tengo que tener, y decía Sabater, que uno no puede ser buen docente si no tiene la fe y la esperanza de que el mundo puede mejorar, de que la humanidad puede mejorar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los docentes cuando entramos. La calidad de los aprendizajes de los niños, según las investigaciones, están relacionados con la calidad de las interacciones. Entonces, los individuos, de manera que se interrelacionan entre ellos con sus pares o con su docente, tiene que ver mucho con la calidad de los aprendizajes. Esto nos lo dicen las investigaciones que se han hecho. Y para terminar esta parte y entrar a las 2 buenas prácticas, yo tengo 4 puntos. Entonces, yo lo voy a cerrar en estos 4 puntos que nos van a permitir, y ojalá les sirvan para recordarlo, y para todos los que tenemos un carácter muy fuerte, dicen los demás,
necesitamos tenerlos. Yo a veces hasta los escribo en mis agendas o en mis cosas para estarlos viendo y aprendérmelos. El primero será la sensibilidad del educador, que se refiere a cuán atentos y cálidos somos con los alumnos en el aula, ¿no? Porque a veces hasta cuando contestamos bien, contestamos de forma agresiva pasiva, ¿no? Entonces, pensamos que si aflojo, tenía una amiga que decía cuando iniciaba el ciclo escolar, no sonrías hasta diciembre. Y en realidad a veces puede suceder, pero si no sonrío hasta diciembre, pobres alumnos. Entonces, yo necesito ser cálido, pero firme. Exigir, pero permitir. Escuchar, pero permitir hablar, ¿no? ¿Sabes? Pero permitir este diálogo. Y yo les decía a los maestros, por eso tenemos 2 ojos y 2 oídos, para poder observar y para poder hablar. Aquellos que están atentos a ayudar a los alumnos, yo les preguntaba, ¿quieres que haga algo o solo quieres decírmelo? Y luego yo, pues, hago algo si tú quieres, pero estoy atento, le estoy preguntando, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Escucha uno anoche las noticias, un caso de bullying, ¿no? Muy serio, de una niña que salió en las noticias, que perdió el ojo, y mi pregunta era, ¿por qué lo dejamos llegar hasta ahí? Y este fue un asunto docente, porque estamos pensando, me están retando los alumnos, yo me tengo que defender, y entonces nos volvemos uno de ellos. También nos estamos defendiendo del bullying, y no entremos en polémica, porque no es el tema de hoy, pero nosotros estamos expuestos ahora a muchísimas situaciones de conflicto para nosotros. Entonces, los buenos educadores van a tener esta sensación, este acercamiento cálido. Tenemos una pregunta aquí de ¿hasta dónde puede manejar esto del afecto sin ser generador de las conductas disruptivas en el aula? Nos dice Isaac. Pues en nuestro caso, y nuestra propuesta, la mía, es que no tiene que ver con exigir orden, respeto y atención con ser cercano, ¿no? En un tratamiento médico el doctor te dice, te tomas tal medicina y te voy a operar y vas a estar tantos días así y así, pero entiendo que te va a doler mucho y cuídate y ojalá y se sienta mejor. O sea, no tiene que ver el ser cercano con las expectativas que tenemos reales sobre ellos. Los que estuvieron conmigo en los cursos presenciales lo escucharon y me disculpo porque lo voy a repetir. Los hermanos Johnson y Johnson, que hacen todo esto de trabajo colaborativo y han hecho muchísimas investigaciones, nos dicen que el docente decide qué ven, cómo lo ven, cuándo lo ven y cómo funciona el aula. El papel del docente ya no es enseñar. Entonces, para que un docente sea afectivo y sea un adulto disponible para sus estudiantes sin que se convierta en un ambiente disruptivo, implica controlar los tiempos, manejar los tiempos de manera muy efectiva. Decir, 1 minuto es 1 minuto, 5 son 5. Las tareas tienen que entregarse con ciertos criterios para que yo las pueda evaluar, pero que tú me entregues tu trabajo sin esos criterios no quiere decir que yo me enojo contigo y te regaño. Esa es la parte que yo les digo afectiva. O sea, es distinto que yo sienta que me estás haciendo una ofensa. Una maestra en una escuela me decía, es que a mí me da mucho coraje que los alumnos traigan los cuadernos todos manchados. Y entonces yo le decía, pues busca la raíz de tu enojo. Y la raíz del enojo decía, es que yo me tardo mucho tiempo en preparar la clase para que ellos me hagan eso. Entonces yo le decía, lo que tienes que aprender es que no te lo están haciendo a ti. Todavía no tienen los hábitos suficientes, o si los tuvieron en secundaria, como están en la contraposición del sistema, no los están usando para poder entender que eso importa en tu trabajo. Entonces, haz criterios, evalúa, pero no te enojes. Yo decía ayer, los maestros cuando llegan a las sesiones se disculpan, perdón, llegué tarde porque... Y pues eso nos da una categoría como de enjuiciamiento. Yo soy alguien que tiene la capacidad para decir, mira, sí, tú llegaste tarde y tenías razón porque se te atoró el metro, pero tú no, tú llegaste tarde y estabas comiéndote afuera una quesadilla porque no habías desayunado. Eso me convierte en juez y yo no tengo ese trabajo.
Yo decidí ser docente y mi tarea de docente es facilitar el aprendizaje. ¿Qué quiero que hagan mis alumnos que estén adentro aprendiendo? Y para eso necesitan a alguien que, les decía yo en neurociencias, no me amenace, porque exigir no es amenazar. Lo que amenaza es el tono en el que exijo. Lo que amenaza es la manera en que exijo, pero exigir no es amenazar. Entonces nosotros tenemos que mediar entre maneras asertivas de comunicarnos con nuestros alumnos y por supuesto, por ejemplo, yo en mis sesiones pues hago muchos chistes, soy muy payasa y con mis alumnos igual. De hecho, la semana que entra empiezo un curso y es muy chistoso porque de las primeras cosas que les tengo que explicar es decir, esto fue un chiste, porque los niños no están acostumbrados. Pero cuando hay buen humor en la clase, funciona y fluye de mejor manera, pero eso no quiere decir que no quiero que escriban bien, que lo hagan de la mejor manera, que usen buena letra, que no se equivoquen, etcétera. Pero lo que hago es decirlo de otra manera. Entonces, tenemos en la primera, espero haber como contestado esta parte de que lo disruptivo lo hace el tono. Si yo soy el maestro amigo de mis alumnos, entonces sí va a ser disruptivo. Yo soy el profesional que sabe qué necesitamos hacer. Entonces, la diferencia será el tono. Entonces, hablamos primero y entra en esta sensibilidad del educador. Esto que nos comentó Isaac probablemente tenga también un poco de respuesta en esto que les voy a decir. El rol del educador. El educador no tiene siempre el mismo rol. El educador modifica sus roles y ustedes lo saben mejor que nadie. Las maestras de preescolar a veces son mamás, a veces son compañeras de juego, a veces están enseñando y en secundaria igual. Entonces, los buenos docentes, según estas investigaciones, son los que escogen los roles más activos y más involucrados, los que favorecen las interacciones. Por lo tanto, los que usan el lenguaje para las interacciones entre ellos. Entonces, estos roles nos van a permitir, a veces, cuando hay una situación de clase, lo que toca es dejarla correr, cuando no hay peligro y no hay riesgo, para ver qué aprenden los alumnos de ella y hacer intervenciones de mediación. A veces nos toca intervenir de inmediato y parar una situación en el momento justo, porque si no, va a llegar a lugares donde no queremos estar. A veces el rol es de yo te enseño y tú aprendes, porque yo soy el experto. A veces el rol es de, a ver, tú dime cómo se hace. Entonces, las investigaciones muestran que los docentes que tienen más roles activos y diferenciados, se involucran más en estos roles, son los que son más eficientes. Entonces, por ahí espero estar siendo clara en este punto, ¿no? El compromiso del educador, ¿no? Se refiere a la intensidad y la responsabilidad de las interacciones. Miren, yo digo que hay dos tipos de maestros, ¿no? Los que son maestros, ¿no? Yo en McDonald's ando bajando niños. El otro día en una tienda andaba diciéndole, una señora estaba regañoteando a su hijo y le dio un zape. Entonces yo le dije, oiga, no le pegue, bla, bla, bla. Yo soy maestra, ¿no? Entonces yo soy la que estamos en la comida familiar y digo, metan el vaso, se les va a caer, ya llevan todo suéter. Es más, vamos a salir de nuestra casa y pregunto si ya todos fueron al baño. Soy maestra. Pero hay otros que trabajan de maestros. Y estas personas no tienen tal compromiso, tienen menos compromiso. Por lo tanto, se relacionan menos intensamente. Sus interacciones son menores, son de menor calidad. Y entonces muchas veces son estos maestros que en las reuniones siempre dicen que en sus salones no pasa nada. Y no pasa porque no lo ven. Porque uno como docente, y por aquí Patricia decía, preescolar es un mundo de emociones y sentimientos, es que también secundaria. Entonces, cuando yo camino al patio, cuando yo voy al baño, cuando yo paso por los salones, observo que ocurren cantidad de cosas. Si yo escucho todo lo que se dicen entre ellos y observo, aprendería mucho no sobre los alumnos en la vida, sino sobre esos alumnos en particular, porque un ciclo escolar me tiene que dar a mí la información suficiente para que me vuelva experta en esos alumnos. Por eso es tan difícil que nosotros desde aquí les digamos a ustedes lo que tienen que hacer, porque los expertos en esos alumnos son ustedes. Entonces, un docente que interactúa constantemente con sus alumnos construye aprendizajes. Entonces, cuando un aula es disruptiva, generalmente es porque hay un adulto ausente.
Y no les voy a contar todas las teorías que están atrás de esto porque no acabaríamos, pero hay muchas teorías sobre esto. O sea, el adulto disponible física y emocionalmente que está ahí con sus alumnos en el aprendizaje y en la enseñanza y en las interacciones, es un adulto que va a permitir que se dé el aprendizaje. Y el último punto serían las conversaciones del educador. Es decir, las conversaciones se miden en frecuencia y en tipo de conversación, lo que yo les decía, ¿no? La frecuencia es con cuánta frecuencia me comunico, no con el alumno con el que yo hago clic, con todos mis alumnos. Aún aquel que yo pienso, ay, no, es que qué bueno que este no es mi hijo, pues con ese también. Pero también el tipo, en el tipo de interacción es donde yo digo que entra el tono. ¿Qué tipo de interacción establezco? Autoridad y autoridad, obediencia o relaciones democráticas. En el caso de un salón de clases, idealmente funciona bien cuando, y no es que no hay problemas, ahorita les voy a decir por qué, idealmente funciona bien cuando hay relaciones bastante democratizadoras, pero lo que ocurre es que los salones enseñan a los alumnos, yo a mis nietas les digo, tengo 2, que una cosa terrible que aprenden en las escuelas es hacer mandonas como sus maestras, porque ellas son de preescolar, entonces las 2 mandan como sus maestras, de una manera, con un lenguaje amable, ¿no? Una dice, con tu boquita, mi vida, con tu boquita chiquita, le dice a la hermana, pero el tono es un tono autoritario, agresivo, ¿no? Aunque le está diciendo lindo, porque pues en su escuela así le hablan. Entonces, cuando yo establezco climas de trabajo que me permiten conversar con mis alumnos, acercarme, pero en igualdad, no igualdad de conocimientos, yo soy el experto, yo soy el adulto, yo soy el responsable, pero en cercanía les enseño que lo que domina no es el más fuerte. Porque si yo puedo usar mi teléfono, si yo puedo comer, si yo me puedo salir, si yo puedo ir al baño cuando yo quiera, el mensaje que estoy mandando es, espérate a que tengas más poder que todos y úsalo. Y entonces mucho del bullying nace en estos patrones. Y yo desde preescolar hasta niveles altos les digo, lo que ustedes tienen derecho a hacer, yo tengo derecho a hacerlo. Si yo no como, si yo no uso mi teléfono, si yo no me salgo, si yo estoy todo el tiempo trabajando con ustedes, pues esa es la misma responsabilidad que tienen ustedes. Al principio va a haber problemas, desde luego, y la escuela está para eso. Las dificultades son esperadas, porque si no, ¿cómo vamos a promover que aprendan a mediar, que aprendan a resolver conflictos? No los apaguemos, no los minimicemos, no los ocultemos, porque todo lo que no se resuelve ahí se va a resolver en secundaria, en la calle de atrás o el patio de atrás o en la cancha de fútbol, y en preescolar en el patio. Ni siquiera a veces los preescolares esperan, a veces dentro del salón se inicia la agresión. Lo que yo tengo que hacer es resolver. Entonces, se ha demostrado, las investigaciones han demostrado que los niños y los adolescentes están abiertos a recibir preguntas estimulantes e información más que instrucciones. Si yo hago esto con mis alumnos van a estar interesados y motivados. Yo les proponía que ya no solo usen la taxonomía de Bloom, sino la de Marzano, y operen en diferentes niveles de, ¿cómo se llama? De la taxonomía, que de manera tal que ustedes vayan a poder funcionar en análisis, en síntesis, en conocimiento, en comprensión, porque los alumnos se aburren cuando trabajan en un solo nivel cognitivo. Y entonces, ¿cómo hacemos con las buenas prácticas para emplear en el aula el lenguaje? Nosotros el día de hoy seleccionamos 2 prácticas que ustedes van a poder descargar en su curso, y que la primera por la que yo voy a presentarles es el encontrar información literal en un cuento y leer entre líneas. En esta lo que vamos a hacer en Manos a la Obra, cuyo propósito es responder preguntas con información literal, es decir, que se encuentra en el texto, para comprender la trama, leer una variedad de textos literarios y escuchar y proporcionar. Ustedes van a comentar que van a leer un cuento corto. Para los de preescolar hay muchos cuentos actualmente, ¿no? Cortos que les van a permitir hacer este trabajo, los que tengan ustedes en sus bibliotecas. Y para los de secundaria, yo les decía, bueno, un cuento de Augusto Monterroso, lo cual muestra
que con poca lectura, porque los alumnos dicen, todo eso tengo que leer. Si no tienen inteligencia verbal lingüística, los alumnos con pocas habilidades para la lectura van a encontrar que es interesante. Van a iniciar con el título, con el autor, con la editorial, ¿no? Aquí tenemos dos diferentes editoriales, con la editorial, esta es una tercera editorial, y vamos a preguntar si se imaginan de qué se trata. Entonces, una vez que yo leo el título, puedo imaginar porque voy a hacer inferencias. Van a iniciar la lectura, en voz alta del cuento, y luego lo que vamos a hacer es, un poco teatral para que se interesen, vamos a iniciar con preguntas literales, ¿no? ¿De qué se trató el cuento? Etcétera. A estas situaciones que todas las maestras han trabajado, porque me van a decir, bueno, esa es una práctica que ya nosotros hacemos, lo que yo les resaltaría para que tenga que ver con las interacciones es justamente que las preguntas lo que nos hacen y nos permiten son la interacción. Entonces, las interacciones vienen a partir del tipo de preguntas que yo hago. Entonces, ahí yo voy gestionando el error. Del grúfalo, ¿de qué creen que se trata? Y entonces los alumnos me dicen, ay, pues de un animal que vivía en el bosque. Pero en realidad este es un animal imaginario. Entonces, yo tengo que hacer preguntas que me permitan hacer que mis alumnos lleguen a eso. ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Dónde se encuentran? Y luego entramos en las inferencias, que son interacciones. ¿Qué sucedió cuando el niño encontró la zarigüeya en la mochila? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasaría si nunca hubiera regresado la zarigüeya a la mochila? ¿O qué pasaría si el ratón no hubiera inventado la historia del grúfalo? Entonces, ustedes van a empezar a hacer preguntas entre adulto y niño o adulto y adolescente, pero también la pueden hacer entre pares. Al terminar, ¿no? Van a ilustrar y van a trabajar con los libros, si los pueden tener para varios y si no, con uno solo. Van a tener que disfrutar la actividad permitiendo que construyan a partir de la información, más bien no construyan, reconstruyan a partir de la información la respuesta a las preguntas. Entonces, las preguntas de respuesta literal son aquellas cuya respuesta se encuentra literalmente en el texto. Son de nivel básico de comprensión, pero me permiten trabajar las interacciones. Entonces, es distinto que yo les diga, a ver, les voy a leer el cuento. Las de preescolar me van a decir que, ¿eso qué si yo lo hago todos los días? Sí, es verdad que lo hacen ustedes, pero no se sigue en todos los niveles. Entonces, si yo hago esto y estoy ahí con ellos y hago yo las preguntas, estoy teniendo interacciones y luego permito que ellos hagan las ilustraciones o que lo escriban, hacen interacciones entre ellos, a diferencia de, les voy a dar un libro para que lo lean mientras yo aprovecho para otra cosa que tengo que hacer. En una hay muchas interacciones y en otra hay pocas interacciones. Esta les va a permitir trabajar con distintos tipos de texto, ¿no? Yo traje de diferentes editoriales. Este es poesía, este es un cuento corto sobre, y ya se pueden imaginar, sobre una zarigüeya que un día se metió a la mochila y lo que ocurrió. Y esta es una historia muy famosa, tienen hasta una página en internet, hasta una película, un cortometraje sobre el grúfalo. ¿Qué necesito escoger? Historias inteligentes. Si yo quiero hacer interacciones sobre el patito es amarillo, pues pocas interacciones puedo hacer con eso. En estos tres hay una trama que me va a permitir el trabajo. Entonces, yo inicio con eso. Y tengo otra que se llama Cuentos para alegrarse. Nosotros propusimos que aunque viene al principio, esta se puede trabajar al principio del año, en medio o al final, con un periodo determinado. Entonces, por aquí Mónica, voy a interrumpir tantito porque Mónica dice, el seguimiento en otros niveles es un problema. Es real, Mónica, porque a veces nosotros hacemos mucho y en los siguientes niveles se va rompiendo. Pero no se olviden que nosotros tenemos memoria afectiva.
Entonces, si nosotros tenemos un buen maestro, y de hecho seguro ustedes se acuerdan de alguno, se van a acordar de ese buen maestro que les dejó cosas. No es que se echa a la basura, no es que se olvida y ya no. Quizás lo que se olvidan son se desarrollan menos o no se acuerdan, se olvidan los conocimientos, se dejan de desarrollar las habilidades, pero la parte afectiva es la que nos mantiene. Y cuando nosotros decíamos, yo tenía un muy buen maestro, casi siempre se refiere a un maestro que era comprometido, que era cercano y que tenía una buena relación. Entonces, no se desanimen. Ser maestro es un acto de fe. En la siguiente práctica que van a encontrar ustedes el día de hoy, ya hoy va a estar disponible, es la de cuentos para alegrarse. Y esta claramente tiene una intención que tiene que ver con la emoción. Entonces, van a hacer una selección de textos a partir de un tema común y ustedes van a poner el plazo. Puede ser a mediano, a corto, a mediano o a largo plazo. Pueden juntar textos durante una semana, un mes o todo un año escolar para los de secundaria. Para los de preescolar no, porque ese tiempo sería excesivo. Para ellos ya mañana es muy lejos. Y van a elegir textos cuyo eje sea una emoción. Pero fíjense cómo les vamos a hacer. No vamos a adoctrinarlos con eso, sino que vamos a elegir distintas posibilidades, ¿no? En una biblioteca que me tocó a mí ir a Bogotá, me encantó que los letreros decían esto: textos para alegrarse, textos para enojarse, textos para indignarse, textos para motivarse. Y hacer esta clasificación en preescolar a lo mejor todavía con la emoción, textos que tienen que ver con la alegría, con la tristeza, con el miedo, pero más adelante en secundaria este miedo se puede volver indignación. Y yo traje para ustedes estos textos, por ejemplo, yo compré este texto que se llama Mexique, que es el nombre del barco que escribió una autora y de hecho la Secretaría de Cultura publicó con Tecolote, es el barco Mexique, que salió desde Francia, donde iban los 456 niños, hijos de republicanos españoles, que se refugiaron en México después de la Guerra Civil. Entonces, cuando yo les leo esto a los alumnos, pues es una historia que nos pone la piel de gallina. O sea, estos niños no sabían a dónde iban. Sus mamás se despidieron de ellos diciéndoles, nos vemos al ratito, ¿no? Y en realidad estos niños no regresaron nunca, algunos de ellos nunca volvieron a ver ni a sus padres ni regresaron a su país. Entonces le dice la madre al hijo, ¿no? Dice dice el texto: no recuerdo bien dónde está el país al que iremos, pero queda lejos. Estaremos allí hasta que todo se calme, 3 o 4 meses. Como unas vacaciones un poco largas, eso dijo mi mamá. Mi mamá, que cuando se despidió dijo, mi niño, y lo abrazó. Pues en realidad las vacaciones muy poco largas fue vivir toda una vida fuera de su país, como inmigrantes. ¿Creen que este texto es actual? ¿Cercano a lo que está ocurriendo ahora? Entonces, cuando yo leo esto, puedo darle diferentes giros. Puede ser un cuento, un texto, no es un cuento, un texto motivacional que me permite alegrarme porque alguien los recibió y les dio ayuda, etcétera, con todo el tema de los migrantes que está ocurriendo ahorita, pero puede ser un texto para indignarme, ¿no? ¿Por qué hacemos esto con las personas? Entonces, nosotros vamos a ir viendo, yo traje este otro, este de Pequeña Mancha. Este es un texto que me encanta porque tiene muy poquito texto. Ustedes lo tienen en su, no sé si lo tienen todavía, pero estaba en las bibliotecas de aula, con muy poquito texto, de una mancha que no es aceptada por las otras figuras y le dicen que se vaya. ¿Por qué? Pues porque está muy fea, ¿no? Ella llega a su casa con sus papás, ven ahí a sus papás manchas, y está llorando, y entonces sus papás lo que hacen es le dan un truco, y el truco que le dan es que se puede convertir. Le dice, ya sabes, todo Manchita, ahora vete a jugar y muéstrales de lo que eres capaz. Y mientras todos los niños están pensando en que va a vengarse, llega y le dicen otra vez que se vaya, le están haciendo bullying, miren qué hace la Mancha. Hace esto, pero miren, se empieza a convertir en diferentes cosas, se transforma
Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a combinarse, y aparecen cuadros estilo Miró, ¿no? Y a jugar todos. Entonces, este texto, que tiene muy poco, este cuento, perdón, que tiene muy poco texto, lo hemos leído inclusive con alumnos de secundaria. Y entonces el tema ahí, que yo trabajé con ellos, que eran estos textos para indignarse o para enojarse, era quiero pronunciarme en contra del silencio. Entonces, no me voy a quedar callado cuando vea esto. Pero este tipo de libros no me les va a dar flojera leerlos. Lo pueden ustedes leer rápidamente porque tienen muy poco texto. Encontré este otro, ahorita quiero terminar con uno. Este está buenísimo, la Declaración de los Derechos de las Niñas y la Declaración de los Derechos de los Niños. Este lo encontré en la Feria del Libro Infantil de noviembre del año pasado y también lo editó Conaculta, que tiene con tecolote de alas y raíces. Y entonces habla sobre los niños tienen derecho, aquí los niños hombres, a aprender, por ejemplo, a coser, a tejer, a planchar y a ser ordenados. Cuando leemos esto, abrimos el debate. Entonces, cuando yo estoy hablando de los derechos de los niños a planchar y a, por cierto, ¿no? Pues ya ni siquiera es un derecho, entonces tocaría como casi que no una obligación, y el derecho de las niñas a escoger la profesión que más les guste, camionera, astronauta, jefa de policía, jueza, directora de una fábrica o presidenta de la República y escritora, estamos abriendo posibilidades. ¿Y qué estamos haciendo? Interacciones positivas, interacciones, desde luego con una postura abierta, porque si yo soy una docente que soy o feminista o machista, pues imagínense, leo ese libro y digo, claro que no, los hombres no van a planchar, ¿verdad? Entonces, con una postura abierta, y vamos a guiar a los alumnos para que identifiquen qué parte del texto les evocó la emoción elegida. Los vamos a cuestionar de manera respetuosa para que justifiquen sus ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se cumplió el plazo y presenten la selección, vamos a poder hablar de las emociones de acuerdo a la edad. Entonces, identificar, ¿y por qué con respeto? Por lo que decíamos, porque somos adultos capaces de entender al otro. Y lo que nos van a mostrar son sus posturas, de sus familias. Entonces, no nos espantemos. No podemos decir, claro que no. Lo que vamos a hacer es contraargumentar durante el ciclo escolar. Entonces, identificar gran variedad de emociones va a ser muy útil tanto para la inteligencia emocional como para formar vínculos en el grupo. Consulten los vínculos para estos que están aquí para conocer más emociones que pueda trabajar. Yo quiero cerrar la sesión de hoy y no puedo menos que leerles este libro que si algún día lo encuentran, lo ponen en su cabecera. Se llama Recetas de Lluvia y Azúcar, por Eva Manzano y Mónica Gutiérrez. Es un recetario de emociones, pero no son emociones como de prescriptivas, ¿no? Aquí habla de las guaridas de las emociones, nos habla de las cuevas, los agujeros, los ojos de cerradura, las nubes, ahí se ocultan las emociones. Les voy a leer una receta que separé, que me gusta mucho, y ojalá y les quede para un buen sabor de boca esta tarde y el resto de sus clases. Yo escogí la receta de la espiritualidad. Lo que no se ve, el conjunto de las cosas creadas convocó una reunión. Asistieron todos, los planetas, los animales, las piedras, la luz y también la nada. Todos sin excepción, al cerrar los ojos, se esforzaron por sentirse muy cerca, aunque no pudieron verse ni tocarse. Desde ese día, cada uno de ellos tuvo un conocimiento del resto y fue posible sentir lo que no se ve y creer en los ángeles y en el universo. Entonces, les voy a dar una receta, les enseño la página para que la vean, para ser más espirituales. El paso 1, mezclar una porción de aliento, brío, fe y valor. Lo necesitamos los maestros, ¿eh? La 2, se debe remover con una pluma de ángel. Pasados unos años de búsqueda, vale una cuchara. Una vez que ustedes ya dominen esto, pueden usar una cuchara. 3,
pon el bálsamo en una botellita de cristal y tápala rápidamente para que no se te evapore la espiritualidad. Y 4, lleva consigo la esencia y llevarla consigo y tomarla en momentos de debilidad. Así que hoy por hoy y antes todos los cambios y todo lo que estamos viviendo, no me queda más que recomendarles que hagan su receta de espiritualidad, la pongan en su botellita y la lleven a sus clases y la usen cuando más los necesiten. Les agradezco muchísimo y voy a leer si por aquí hay algo que podamos contestar. Dice Jacqueline, en este tipo de actividades a veces los niños son muestra de muchas cosas que inclusive a nosotros como docentes no nos vinieron a la cabeza. Y eso es un detonante para intercambiar ideas. Ahí está la interactividad. Y Cristina nos pregunta cómo se llama y qué autor es. El de Recetas de Lluvia, Cristina, se llama Recetas de Lluvia y Azúcar y es de Eva Manzano y Mónica Gutiérrez. Te voy a decir ahorita la editorial para que lo puedas tomar. Trampantojo se llama la editorial. Van a decir, es una división de una editorial que se llama Thule con H. Thule, que no van a alcanzar a ver si lo puedo acercar para que lo vean. ¿Ya lo vieron ahí? Thule. Pero esta es una división Trampantojo. Yo la compré en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, pero es una joya de libro. Espero entonces que hayan disfrutado. No olviden su frasquito de espiritualidad y que pasen unas felices vacaciones. Les voy a decir lo que dije ayer. Toalla, lentes de sol y su computadora. Muchas gracias. Es que